tardes, estimados alumnos. Dentro de esta semana vemos lo que es etapa preanalítica, que dentro de nuestros elementos de capacidad comprende las funciones de organización de un laboratorio de análisis clínicos. Esta etapa es importante debido a que todos los errores que mayormente ocurren en esta etapa. El 80 a 70% es que los errores se cometen en la parte preanalítica. Como su nombre lo dice, pre es antes del análisis, ¿no? Preanálisis. ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje? ¿No? Este tema lo vamos a hablar en dos partes porque es extenso, ¿no? ¿Y cuáles son los objetivos? Conocer las etapas del procedimiento de un examen de laboratorio, comprender la importancia de la toma de muestras, relacionar los conceptos de la etapa preanalítica con resultados obtenidos y distinguir cuáles son los puntos básicos en la etapa preanalítica. Y las etapas de un proceso donde hay un registro del paciente, donde hay la preparación del paciente, ¿no? Datos básicos de presión, temperatura, peso, ¿no? Es importantísimo la toma de muestra, el etiquetado de las muestras, el registro, ¿no? El almacenamiento. Todo tiene que ver muchísimo con la parte de este proceso, ¿no? El sistema de gestión de la calidad de los procesos de laboratorio consiste en la preanalítica, la analítica y la posanalítica, ¿no? Se llama sistema de gestión debido a que es un proceso continuo, no son cosas separadas, ¿no? Sino que van de la mano. En la etapa preanalítica, los elementos de entrada, que es el paciente, ¿no? Y el producto, que es la muestra, ¿no? La fase preanalítica es la que ha demostrado ser la mayor fuente de errores en el laboratorio de comercio, ¿no? Según el INACAL, el Instituto Nacional de Control de Calidad, dice que del 70 a 80% de los errores ocurren en esta etapa, ¿no? Importancia de los procedimientos, alto impacto en la calidad de los resultados, ¿no? ¿Qué tiene que hacerse? Una preparación correcta del paciente, solicitud del examen correcto, ¿no? El médico tiene que pedir el examen correcto, ¿no? Para poder tener un resultado adecuado. Obtención correcta de la muestra. Ese es otro punto que se debe tener en cuenta, de que la obtención de la muestra es vital para poder procesar la muestra, ¿no? Por ejemplo, si vemos que en esta parte la muestra se hemoliza, ¿no? Entonces vamos a tener problemas en la obtención de los resultados del analito que uno quiere investigar, ¿no? El transporte de la muestra también, ¿no? Hay lugares donde toman la muestra y lo llevan a procesar a otro lugar, entonces tiene que hacerse en la parte preanalítica tiene que hacerse ya la obtención del suero o de bloqueadores, en este caso de enzimas que uno quiere investigar de acuerdo al proceso solicitado por el médico, ¿no? Identificación correcta de la muestra, ¿no? Hay que poder identificar bien la muestra, etiquetar bien, ¿no? Si es orina, es esputo, sangre, entonces tiene que identificarse bien correctamente, ¿no? Y la muestra para el análisis, ¿no? ¿Qué tipo de muestra uno va a llevar al laboratorio para la parte analítica? En las etapas de calidad, ¿no? ¿Qué tenemos que ver? En la etapa analítica, carga de solicitudes, lectura de código de barras, dispensación de muestras, dispensación de reactivos, proceso analítico y validación de los resultados. Y en la etapa posanalítica, ¿no? Que es elaboración del informe, verificación de los resultados, impresión del informe, archivo de resultados y almacenamiento de la muestra. O sea, cada uno tiene sus etapas, ¿no? Que tiene que cumplir el procesamiento de la muestra. La muestra en las etapas preanalíticas debe ser confiable en su identidad, representativa y en condiciones analíticas necesarias. ¿Por qué debe ser confiable en su identidad? ¿No? Porque si uno no identifica bien a la persona,
difícilmente la muestra va a ser procesada. Representativa es la cantidad o el volumen adecuado de la muestra. Y en condiciones analíticas para nuestro ensayo. Las condiciones analíticas para nuestro ensayo, que la cadena de frío hay que tener en cuenta aquí para poder conservar la muestra, o el tiempo que uno tiene que tenerla. Por ejemplo, no puedes tener una muestra de orina más de 24 horas a temperatura ambiente, ¿no? Porque en este caso la muestra se puede acidificar, entonces ya no tienes un resultado adecuado. En la parte preanalítica, ¿cómo se obtiene una muestra? Y las preguntas que debes hacerte. ¿Cómo identificamos inequívocamente la muestra? ¿Cómo logramos la trazabilidad de las muestras en todo el proceso de laboratorio? ¿Cuáles son los distintos tipos de muestras según los analitos a ensayar? ¿Cuál es el uso correcto de los anticoagulantes? ¿Cuáles son los volúmenes correctos para cada caso? ¿Qué recipientes debe usar? ¿Cuáles son los criterios para aceptar y rechazar la muestra? ¿O cuál es la bioseguridad en el manejo de la muestra? Entonces, hay muchísimas preguntas que uno se debe hacer. ¿Por qué? Porque si no sabemos cómo conservar la muestra, cómo vamos a usar los recipientes, difícilmente nosotros vamos a tener una muestra de calidad. Entonces la muestra puede ser rechazada por diferentes factores, ¿no? Uno puede ser la temperatura de almacenamiento, otro puede ser la forma en que la obtuviste la muestra, si limpiaste la zona donde vas a extraer la muestra, si has utilizado el material correcto. Entonces todo tiene que ver con la calidad del proceso preanalítico. Entonces en la etapa preanalítica, ¿no? ¿Qué tiene que ver? La parte de administración, la parte del registro de la muestra y del paciente, toma de muestra y el manejo y condiciones de la muestra, ¿no? El manejo tiene que ser, por ejemplo, si una muestra que es obtenida y tiene el tubo anticoagulante, entonces tú tienes que hacer movimientos, ¿no? de homogeneización de la muestra, si no, lo contrario, no actúa bien el anticoagulante, ¿no? Y las condiciones de la muestra, ¿qué condiciones la vas a tener? Si vas a tener a temperatura ambiente o vas a tener en cadena de frío. La parte administrativa, ¿no? ¿Qué es recepción del paciente? Preparación del paciente. Es importante la preparación del paciente. Mira, por ejemplo, si tú lo preparas al paciente, ¿de dónde vas a tomar la muestra? ¿Y cómo debe estar el paciente? Si el paciente se estresa, tú vas a tener reacciones, ¿no? Tanto para la toma de muestras como del mismo cuerpo de la persona, ¿no? Indicaciones del paciente. Tiene que decir, por ejemplo, si le dijiste que vayan ayunas, tiene que haber cumplido esas ayunas. Muchas veces el paciente está comiendo un chicle y le vas a sacar glucosa, entonces tus datos van a variar, ¿no? Entonces es importantísimo que el paciente cumpla con las órdenes que el médico o el analista le dice, ¿no? Si debe permanecer en ayuna 8 horas, ¿no? Desde el día anterior, entonces por lo tanto el paciente tiene que cumplir con las condiciones, ¿no? Identificación del paciente. Es importante identificar al paciente adecuadamente, porque las muestras de los reportes ahora ya están concatenados con la relieve, entonces por lo tanto tiene que ser un dato exacto, pues, ¿no? En la etapa preanalítica, la recepción del paciente, ¿no? Como ya vimos, condiciones administrativas y su cumplimiento del pedido de análisis. Datos a preguntar al paciente según el análisis solicitado: la edad, sexo, diagnóstico, medicación recibida, ¿no? ¿Qué diagnóstico le han dado? ¿Qué tiene, ¿no? Si es una muestra, por ejemplo, que tiene de repente tiene problemas con gastrointestinales, ¿no? ¿Qué medicamentos está recibiendo? Porque de acuerdo a eso va a ser el pedido o la actividad que se va a hacer en la parte analítica, ¿no? Por ejemplo, si toma un medicamento que te inhibe ciertos analitos en el cuerpo, por ejemplo, que te inhiba la glucosa. Entonces, si tú tienes un dato de glucosa, va a tener la glucosa baja, entonces no vas a tener un dato exacto, ¿no? O si estás tomando antiácido, en este caso por diagnóstico gastrointestinal, entonces también tú vas a tener problemas en los análisis de la muestra. Entonces, por eso es importantísimo tener esta información.
fecha última de menstruación es también importante, porque si tomas una muestra de orina para una infección urinaria y está en su fecha menstrual, entonces van a tener coágulos. Entonces coágulos van a impedir que el análisis, quizás en el espectrofotómetro, no dé un dato exacto de tu analito que tú quieres ver, ¿no? Por eso es importante tener información, estudios previos, que información tienen. Muchos laboratorios tienen ya una data, ¿no? O incluso en los servicios médicos, ¿no? Y la fecha de entrega de resultados, cuando vas a entregar resultados, si es un análisis de 20 que se hace en 2 horas, 3 horas, o de repente tiene que hacerse un cultivo, entonces en cuántos días le vas a dar los resultados, si es 12 horas, 48 horas, ¿no? Dependiendo del tipo de análisis solicitado. Entonces hay que tener muy en cuenta la variabilidad biológica, ¿no? Resultante de todos los factores que interactúan entre los individuos de esta manera, condicionan el estado de salud de la persona. Tenemos que tener en cuenta la variable biológica y la variable analítica. Resultados de todos los factores analíticos que hacen un resultado diferente de otro. Entonces, por lo tanto, es importantísimo que la persona, que la variable biológica es tan importante que tiene que ver con la parte hereditaria, la parte fisiológica, la parte reactiva y la parte iatrogénica, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que ver aquí? En la parte hereditaria, factores congénitos. Si de repente tiene antecedentes de pacientes que tienen diabetes, entonces uno ya tiene esas condiciones ya para darse cuenta de que la persona puede que también salga diabética, ¿no? La parte fisiológica, ¿no? La parte de factores ambientales, hay que tener en cuenta muy bien la zona donde vive, los barrios donde vive, ¿no? La parte reactiva, respuesta a la agresión, por ejemplo, en esta parte el paciente, ¿no? Cuando se altera antes de tomar la muestra, sus resultados van a salir diferentes, por ejemplo, en lo que respecta a enzimas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de bilirrubina, ¿no? Se le va a subir la bilis, entonces por lo tanto hay que tener en cuenta la parte iatrogénica, ¿no? Secundaria de inversión médica, ¿no? Hay que tener muy en cuenta también esta parte. En esa parte iatrogénica hay que tener en cuenta muchísimo, ¿no? Porque hay pacientes, por ejemplo, que tienen condiciones físico-mentales que no están bien, entonces por lo tanto, o enfermedades mentales, por lo tanto tienen que tener esta información, ¿no? Para poder ver la forma adecuada de tomar la muestra de estos pacientes, ¿no? La preanalítica, ¿no? Hay que ver los medicamentos, ¿no? Que pueden interferir en la reacción dentro de los del paciente, ¿no? En la interferencia in vitro, ¿no? In vivo y in vitro, y la parte de análisis puede influenciar muchísimo en esta variabilidad preanalítica. Entonces hay que tener en cuenta que el paciente llegue en ayunas, si está en una dieta, cómo se encuentra el paciente, en qué estado de estrés se encuentra. Tenemos que ver si esa persona hace mucho ejercicio, hay que tener muy en cuenta que también hay gastos de proteínas o enzimas de acuerdo al analito que uno quiere investigar. Tiene que tener esta información, qué hormonas se está aplicando o no. Por ejemplo, hay personas que se aplican hormonas, entonces por lo tanto tiene que tener esta información, porque esto se impide en la parte preanalítica tomar las muestras y que te sirvan para la parte de análisis, ¿no? Si toman medicamentos, entonces eso es muy importante, ¿no? Por otro lado también la postura, eso también es importante. El paciente, por ejemplo, ¿no? La mejor muestra que se puede tomar, por ejemplo, para glucosa, tiene que ser en ayunas. Hay procesos que no necesitan estar en ayunas, ¿no? Pero sí, generalmente las mejores horas que recomiendan dentro de un promedio de 8 horas previo a la extracción de sangre, ¿no? Sin tomar ningún tipo de alimento, excepto agua, muchas veces que se impide, ¿no? Para el perfil lipídico se requiere entre 12 a 14 horas de ayuno, de tal forma de que, por ejemplo, se dice de que 3 días antes no debes comer ninguna grasoso, ¿no? Que te pueda perjudicar en los análisis,
Y aquí en la parte de la preparación del paciente, ¿no? Que tiene que tener una dieta, ¿no? Si es que va a hacer un examen de colesterol o glicemia o bilirrubina, ¿no? Dieta vegetariana, perfil lipídico y vitamina B12. Entonces, el tiempo de aplicación del torniquete que se hace para tomar la muestra, ¿no? Se recomienda de 1 a 2 minutos. Tiempos prolongados pueden producir, ¿no? Hemoconcentración de la sangre. Entonces, si el paciente con vía se extrae en los brazos opuestos a la vía. Si se extrae con catéter, ¿no? Eliminar los 2 primeros mililitros, ¿no? Porque se puede contaminar. Ejercicios intensos, ¿no? Puede aumentar el valor de creatinina. Entonces es importante que el paciente esté en reposo para no tener alteración de ninguno de estos analitos que uno quiere investigar, ¿no? La interferencia en las determinaciones también, por ejemplo, hay que tener en cuenta que cuando se toma una muestra, el color del fluido, en este caso la sangre, por ejemplo, ya tiene unas características ya determinadas, ¿no? O cuando se hace hemólisis también hay que tener en cuenta que o cuando se tiene ictericia, el color cambia, ¿no? Y después en una epidemia cae el color medio color plomo, ¿no? O color amarillo bajito. Ya cuando hay una hemólisis hay presencia de parte de los glóbulos rojos que están disueltos en el medio. Por la presencia de fármacos también hay una alteración, por ejemplo en la orina, por ejemplo cuando se toma un antibiótico o antiinflamatorio, cambia el color de la orina, por lo tanto hay un cambio de color, ¿no? Los anticuerpos heterofílicos también hay que tener en cuenta, ¿no? Ritmos biológicos son ritmos circadianos, ritmos menstruales, hay que tener en cuenta, ¿no? Otros ritmos biológicos que puedan perjudicar la toma de muestras. La preparación del paciente, ¿no? Que no tiene que estar estresado, como le dije, no se hace mucho, ¿no? Introduce la producción de ACTH, ¿no? Catecolaminas y cortisol, ¿no? Hay que tener presente eso, ¿no? También hay que tener en cuenta la preanalítica es indicaciones al paciente, ¿no? Cómo se va a tomar la muestra, el protocolo de indicación que va a hacer uno, y dar por escrito sobre todo lo que usted va a hacer, en este caso la extracción de sangre, ¿no? Entonces podemos ver también la identificación del paciente, ¿no? La identificación de este procedimiento debe ser con un 0% de error. Porque miren, el dato de este paciente es importante. Por ejemplo, si se trata de un paciente que tiene que hacer un análisis, supóngase, para una enfermedad, ya sea de cáncer, entonces el paciente tiene que estar bien identificado y no se puede confundir con otro paciente, o puede haber una homonimia en los pacientes, entonces puede darle por error un dato diferente, ¿no? La identificación del paciente en medio informático y escrito para que tenga una información adecuada, con el fin de evitar errores en la transcripción del nombre del paciente. Eso es importantísimo, ¿no? Entonces, esta es la primera parte. En la próxima clase vamos a ver la segunda parte. Gracias.